Bueno, en este video vamos a calcular los siguientes límites. Primero el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado más x sobre x al cuadrado menos 2x. Entonces, si lo pensamos como el límite de un cociente de funciones, la función que tenemos en el numerador es una función cuadrática cuyo gráfico va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, imaginándonos el gráfico, es fácil saber que en el límite cuando x tiende a más infinito, la función del numerador tiende a más infinito. Y la función del denominador también, porque nuevamente es una función cuadrática cuyo gráfico va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, cuando x tiende a más infinito, x al cuadrado menos 2x tiende a más infinito. Entonces tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Para salvar la indeterminación y calcular el límite, vamos a hacer lo siguiente. La función del numerador, que es 3x al cuadrado más x, vamos a multiplicarla por x al cuadrado y dividir cada uno de los términos por x al cuadrado. Con lo cual, esto no va a cambiar a la función siempre que x sea distinto de 0. Y como estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito, entonces nunca va a ocurrir que x sea 0. Y para la función del denominador vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicarla por x al cuadrado y dividir cada término por x al cuadrado. Con lo cual la función no se va a modificar siempre que x sea distinto de 0. Ahora, si simplificamos los términos que estoy marcando ahora, x al cuadrado con x al cuadrado y x con un x del denominador, y lo mismo para el paréntesis del denominador, entonces nos va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado por 3 más 1 sobre x. Todo dividido, x al cuadrado por 1 menos 2 sobre x. A esto lo vamos a llamar sacar factor común x al cuadrado en el numerador y sacar factor común x al cuadrado en el denominador. Esto nos va a servir porque la función del numerador ahora la podemos escribir como un término, que es el que estoy marcando ahora, x al cuadrado, que tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito, y otro término que es el paréntesis, que tiende, en este caso, a un número real que es 3. Y lo mismo el denominador. La función del denominador la pudimos escribir como un producto de un término que tiende a infinito, que es el que estoy redondeando ahora, por un término, que es lo que está dentro del paréntesis, que tiende a 1. Entonces, si simplificamos los x al cuadrado, eso lo podemos hacer siempre que x sea distinto de 0, pero como estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito, estamos seguros que eso no ocurre. Entonces, el límite nos quedó escrito como un cociente de 3 más 1 sobre x dividido 1 menos 2 sobre x. Ahora, utilizando álgebra de límites, nosotros sabemos que el término 1 sobre x, cuando x tiende a más infinito, tiende a 0. El término 3, que es una constante, cuando x tiende a más infinito, tiende a 3. Y en el denominador,
el término constante 1 tiende a 1 y 2 sobre x tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. Con lo cual, la función del numerador tiende a 3 y la función del denominador tiende a 1. Con lo cual, como sabemos, el límite de un cociente va a ser el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador sea distinto de 0. Entonces el resultado del límite va a ser 3 dividido 1, que es igual a 3. Vamos a hacer ahora el segundo límite. En este caso, nuevamente, lo pensamos como un cociente de funciones y la función del numerador es una función lineal cuyo gráfico va a ser una recta creciente. Entonces, pensando en el gráfico, sabemos que el límite cuando x tienda a más infinito de esa función va a ser más infinito. Y la función del denominador es una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola cóncava hacia arriba, con lo cual cuando x tiende a más infinito, la función del denominador tiende a más infinito. Entonces nuevamente tenemos una indeterminación infinito sobre infinito, y para salvar la indeterminación y calcular el límite vamos a hacer lo siguiente. Ahora, en la función que está en el numerador, que es 3x más 1, vamos a multiplicarla y dividirla por x en este caso. Y la función que está en el denominador, que es x al cuadrado menos 2x, vamos a multiplicarla y dividirla por x al cuadrado. Entonces, si ahora simplificamos dentro de los paréntesis, en este caso, como estoy marcando ahora, nos va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de x por 3 más 1 sobre x dividido x al cuadrado por 1 menos 2 sobre x. Nuevamente, en este caso, logramos escribir la función del numerador como un producto de un término, que es el que estoy redondeando ahora, que tiende a más infinito, por otro término que tiende a un número real cuando x tiende a más infinito. Y lo mismo para la función del denominador. Si ahora simplificamos, una x del numerador con una del denominador, nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de un cociente donde en el numerador tenemos 3 más 1 sobre x y en el denominador tenemos x por 1 menos 2 sobre x. Entonces, como vimos anteriormente, cuando x tiende a más infinito, 1 sobre x tiende a 0 y la función constante 3 tiende a 3. Entonces, toda la función del numerador va a tender a 3. Y en el denominador tenemos que 2 sobre x tiende a 0. La constante 1 tiende a 1, con lo cual el término del paréntesis tiende a 1. Y x tiende a más infinito. Ahora, una función que tiende a más infinito multiplicada por una función que tiende a 1, tiende a más infinito. Y tenemos un cociente de una función que tiende a 3, dividido otra función que tiende a más infinito. Y el resultado de ese límite entonces va a ser 0. Y por último vamos a calcular
los siguientes límites. Primero, el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado más x sobre x menos 2. Entonces, nuevamente, si ese límite lo pensamos como un límite de un cociente de funciones, la función que está en el numerador es una función cuadrática, cuyo gráfico va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, cuando x tiende a más infinito, la función del numerador tiende a más infinito. Y la función del denominador es una función lineal, cuyo gráfico va a ser una recta creciente. Entonces, cuando x tienda a más infinito, la función del denominador tiende a más infinito. Entonces, tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Y para salvar la indeterminación y calcular el límite, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de escribir tanto la función del numerador como la del denominador como un producto de términos donde uno de los términos tienda a infinito y el otro no. Entonces, para lograr eso, en la función del numerador vamos a sacar factor común x al cuadrado. Eso se lograba multiplicando por x al cuadrado y dividiendo cada uno de los términos por x al cuadrado, como estoy haciendo ahora. Y la función del denominador, para poder escribirla como un producto de términos donde un término tiende a infinito y el otro no, lo que vamos a hacer va a ser sacar factor común x, que equivale a multiplicar por x y dividir cada uno de los términos por x como estoy haciendo ahora. Eso es posible tanto en el numerador como en el denominador, siempre que x sea distinto de 0. Ahora, como estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito, entonces nos aseguramos que x nunca va a ser 0. Si ahora simplificamos tanto en el paréntesis del numerador como en el paréntesis del denominador, entonces nos queda lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado por 3 más 1 sobre x en el numerador y x por 1 menos 2 sobre x en el denominador. Entonces, como vemos, logramos lo que queríamos hacer anteriormente. En el numerador nos quedó un producto donde el término que estoy redondeando ahora tiende a más infinito, cuando x tiende a más infinito, y el segundo término, que es el paréntesis, tiende a 3 cuando x tiende a más infinito. Y en el denominador, el término que estoy redondeando tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito, y el segundo término, que es el paréntesis, tiende a 1 cuando x tiende a más infinito. Entonces, si ahora simplificamos como estoy haciendo ahora, nos va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de x por 3 más 1 sobre x dividido 1 menos 2 sobre x. Y ese límite no es indeterminado porque aplicando las propiedades de los límites tenemos que el término 1 sobre x tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. El término constante 3 tiende a 3, con lo cual el paréntesis del numerador tiende a 3. Y x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito. Entonces, la función del numerador nos quedó un producto de un término que tiende a más infinito multiplicado por un término que tiende a 3. Con lo cual, la función del numerador
va a tender a más infinito. Y en el denominador nos quedó el término 2 sobre x que tiende a 0 cuando x tiende a más infinito, y el término constante 1 que tiende a 1 cuando x tiende a más infinito. Con lo cual, la función del denominador tiende a 1. Entonces, el límite de un cociente de funciones donde la función del numerador tiende a más infinito y la función del denominador tiende a 1, el resultado de ese límite va a ser más infinito. Y por último, vamos a ver ahora el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado más x sobre x menos 2. Ahora nuevamente, si ese límite lo pensamos como un límite de un cociente de funciones, la función que está en el numerador es una función cuadrática, cuyo gráfico es una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, cuando x tienda a menos infinito ahora, la función va a tender a más infinito. Y en el denominador tenemos una función lineal, cuyo gráfico es una recta creciente. Si nos imaginamos ese gráfico, cuando x tienda a menos infinito, la función del denominador tiende a menos infinito. Entonces nos quedó una indeterminación infinito sobre infinito. Aunque en este caso la función del numerador tienda a más infinito y la función del denominador tienda a menos infinito, sigue siendo una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces la forma de salvar la indeterminación y calcular el límite es similar a la que hicimos en el límite de arriba, porque la función es la misma. Lo único que cambia es que ahora estamos calculando el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, vamos a sacar factor común x al cuadrado en el numerador, vamos a sacar factor común x en el denominador, vamos a hacer las mismas simplificaciones y vamos a llegar a este límite. El límite cuando x tiende a menos infinito de x por 3 más 1 sobre x sobre 1 menos 2 sobre x. Ahora, para ese límite tenemos que cuando x tiende a menos infinito, el término 1 sobre x tiende a 0. El término constante 3 tiende a 3, con lo cual el paréntesis del numerador tiende a 3. Y la x que tenemos en el numerador va a tender ahora a menos infinito. Entonces en el numerador nos quedó un producto de dos términos, donde un término tiende a menos infinito y el otro tiende a 3. Ese producto va a tender a menos infinito. Y en el denominador nos quedó el término 2 sobre x que tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito, el término constante 1 que tiende a 1 cuando x tiende a menos infinito, con lo cual la función del denominador tiende a 1 cuando x tiende a menos infinito. Entonces ahora nos quedó el límite de un cociente de funciones donde la función del numerador tiende a menos infinito y la función del denominador tiende a 1. Entonces el resultado de ese límite va a ser menos infinito. Y con esto terminamos estos ejercicios. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.